Niñas y niños, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a otra clase de esta semana. Estamos jueves 9 de julio del 2020 y vamos a realizar una actividad un poquito extensa, pero a la final provechosa. Ya vamos a tratar el tema de si vamos a leer y vamos a escribir. Dos actividades importantes que practicamos en el área de comunicación, ¿no? El área de comunicación. Muy bien, entonces vamos a trabajar eso. ¿Cuál es nuestro título? Vamos a leemos y escribimos manifiestos. ¿Qué son manifiestos? Los manifiestos son unos textos que escribimos, puede ser en persona o en grupo, y en la cual manifestamos ahí nuestra posición respecto a un hecho. Por ejemplo, si se maltrata a los animalitos, nosotros estamos de acuerdo con ese maltrato o no. Entonces hacemos un texto, escribimos si estamos de acuerdo, por qué se maltrata o por qué no se debe maltratar y sustentamos. Eso se llama manifiesto. Pero tú vas a hacer un manifiesto sobre las manifestaciones culturales que hemos aprendido en clases pasadas, ¿ya? Entonces acá en la primera parte leemos manifiestos para identificar sus características, conocer su función, para qué sirve un manifiesto y con el fin de escribir uno posteriormente. O sea, vamos a leer y luego vamos a escribir, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, información de las clases pasadas. Nuestro país tiene muchas manifestaciones culturales y eso ha enriquecido nuestro país. A partir de ello habrá identificado cómo una mixtura cultural se expresa en nuestras manifestaciones culturales. O sea, esto habla sobre, como tú vas a hacer tu manifiesto de manifestaciones culturales, tienes que recordar lo que hicimos en personal social sobre las manifestaciones culturales de tu familia, de la región, del país. Entonces, esa información la vas a utilizar ahora, ¿ya? ¿Qué más tiene? Entonces vamos a empezar. Antes de eso, en las sociedades siempre nos expresamos, por ejemplo, cuando nos organizamos los vecinos para reclamar algo, entonces nos organizamos. La familia también se organiza a veces para reclamar algo, o las instituciones, por ejemplo, los colegios, por ejemplo, los centros de salud, los trabajadores se organizan para reclamar algo o para tener una posición. Entonces, es parte de nuestra comunidad manifestarnos, hacer que los demás nos escuchen. Acá este es ¿qué significa un manifiesto? Dice acá, como les decía, son textos escritos que se emplean en la vida pública para comunicar de manera declarativa, o sea, una explicación clara, una decisión, una opinión, una posición frente a un hecho de interés social y para explicar cómo se piensa proceder frente a este hecho. Entonces vas a hacer tú un escrito, vas a escribir algo manifestando tu posición, tu opinión respecto a algo. ¿Cuál va a ser ese algo? Las manifestaciones culturales de nuestro país. ¿Está bien? Entonces acá vamos para iniciar la actividad, pues, vamos a hacer algunos ejercicios de identificar algunos grandes y pequeños manifiestos. Ya se te va a presentar manifiestos, pero por ejemplo acá hay algunos. Por ejemplo, la Declaración de la Independencia del Perú. Ustedes saben que ya estamos en el mes de nuestra aniversario patrio y el 28 de julio de 1821 el general don José de San Martín en la Plaza de Armas de acá de Lima declaró nuestra independencia, ¿no? Y él dijo un manifiesto. ¿Qué dijo? Dirigiéndose a todos los pobladores, dijo: desde este momento el Perú es un país, es una nación libre e independiente por la voluntad de todos sus pueblos, ¿no? Declaró eso, ¿no? Luego dijo: viva la patria, viva la independencia, ¿no? Entonces eso es un manifiesto, ¿no? Otro manifiesto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto fue escrito por las Naciones Unidas, la ONU, para proteger y hacer respetar los derechos de todos los seres humanos.
cosa que ahora, por ejemplo, de ahí, de ese derecho universal, han salido los derechos del niño, los derechos que ustedes tanto reclaman, los derechos de tantos derechos que aparecen, ¿no? Entonces sale de este general. Entonces son ejemplos de manifiestos, ¿está bien? Bueno, acá se te va a presentar dos ejemplos, manifiesto 1 y manifiesto 2, ya que te vamos a entregar. Entonces lo que tú tienes que hacer es leer estos manifiestos para que sepas, para que identifiques dos cosas. Quiénes lo escriben, si lo escribe una persona o lo escribe un conjunto de personas, y luego vas a leer para identificar su estructura. Así como, por ejemplo, cuando leemos un texto, un cuento, que es un texto narrativo, hay inicio, nudo, desenlace. Aquí en este texto también hay una estructura que tú tienes que identificar y que más adelante te lo vamos a mostrar. Entonces, para eso vas a leer estos dos ejemplos. Ya, observa bien. Uno es este manifiesto 1, habla sobre la cocina peruana, como un grupo de estudiantes, de jóvenes van a defender la cocina peruana. Y este otro manifiesto es otro grupo de jóvenes que van a defender el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, lee detenidamente eso. Luego dice, te invitamos a leer los dos manifiestos. Bueno, lo estás leyendo, lee el pequeño cuadro introductorio. En el manifiesto siempre hay un pequeño cuadro anaranjado antes que empiecen, y ahí te dice quiénes son los que hacen este manifiesto. Haz una primera lectura, identifica de qué trata cada manifiesto y a quiénes se está dirigiendo, ¿no? Entonces lo que te he resumido es para este lado. Y aquí vas a hacer, dice acá, una segunda lectura, profundiza sobre el contenido que presentas, identifica si el texto solo se expresa información o también hay argumentos. Hay argumentos que sustenten tu posición sobre la manera de pensar. Compara ambos textos, acá vas a colocar en qué se diferencia el manifiesto 1 y en qué se manifiesta el manifiesto 2. No olvides que acá el manifiesto 1 habla sobre la protección de la comida, gastronomía peruana, y aquí habla sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Y en qué son similares, parecidos? Son similares porque ambos están reclamando o están expresando una manera de pensar, ¿no? Una decisión con respecto a esos temas y otras similitudes. Esto es tú llena este cuadrito. Luego acá vas a contestar leyendo los dos manifiestos. Luego de leer quiénes son los autores del manifiesto 1, del manifiesto 2, esto contestas en tu cuaderno. En qué se diferencian los propósitos. Ya te dije, uno es sobre la cocina y otro sobre el medio ambiente. Ambos manifiestos están dirigidos a un mismo público, a un solo público o diferentes públicos. Contesta tu pregunta. ¿De qué trata cada manifiesto? Explica brevemente. ¿Tienes la misma estructura de presentación? ¿Con cuál de los manifiestos te identificas más y por qué? Listo, contestas eso en tu cuaderno. Y aquí hay ejemplos, ¿no? De ejemplos de del primer manifiesto, el primer ejemplo. Dice, proporciona información. En ese cuadrito pequeño anaranjado te dice quiénes son los que escriben el manifiesto. Eso es lo primero que tienes que identificar. Entonces tú también a la hora que escribas vas a decir quién eres, si tú lo escribes o si lo escribes con tu familia. La familia Quispe, estamos de acuerdo con esto. Entonces tú escribes ahí, en tu parte, antes de hacer tu manifiesto. Por ejemplo, aquí está el manifiesto 1, dice, siguiendo su ejemplo, hoy estamos aquí, generación con causa. Esto se llama el grupo. El grupo que escribe este manifiesto 1 es un grupo de jóvenes, generación con causa, dando vida a un movimiento fundado en el diálogo y la unión para trabajar juntos a favor de la cocina peruana y del Perú. O sea, este grupo de jóvenes es un conjunto de personas que van a declarar algo, una posición, una idea con respecto a la cocina peruana. Tú vas a poner en tu manifiesto, yo, Pedro Perico, tanto, manifiesto que nuestras manifestaciones culturales son importantes, qué sé yo. O si lo haces con tu familia, la familia Ramírez, reunidos hoy en 9 de julio manifestamos de que las costumbres en nuestro país, y así tú escribes, ya, entonces tienes que presentarte. Y estos se ven los ejemplos
tanto en manifiesto 1 y manifiesto 2, ¿ya? Luego de eso, vas a seguir leyendo y vas a encontrar su estructura. La estructura de un manifiesto es la introducción, tu posición y el compromiso. Por ejemplo, en el manifiesto 2, dice acá en la introducción: nosotros los jóvenes latinoamericanos, mensajeros de paz, senadores nacionales por un día, representantes de diversas comunidades, ¿no? Se están presentando organizaciones juveniles y escuelas de Argentina y México, luego de haber participado en el 6º seminario para jóvenes de América Latina, propuesta para una nueva civilización, aportes de los jóvenes para alcanzar objetivos del desarrollo del milenio. Entonces esto es la presentación del manifiesto 2, es su introducción. Luego viene tu posición, acá, ¿para qué? Los jóvenes de la Comisión del Medio Ambiente y la Paz en el Mundo, la importancia del medio ambiente, están hablando sobre la importancia del medio. Esta es la parte de la posición, ¿ya? Y luego viene tu compromiso. Un manifiesto tiene que llevarse a cabo, no solamente leerlo o hacerlo, sino tienes que practicarlo. Por eso acá dice: nos proponemos hacerlo ahora, no hay tiempo que perder. ¿Dónde? Conversando desde el hogar, extendiéndolo a la propia comunidad. Entonces tu compromiso va a ser cómo vamos a hacer que nuestras diversas manifestaciones culturales sean valoradas, respetando a las diversas personas que vienen de distintos lugares de nuestro país, consumiendo los productos la gastronomía de diferentes lugares de nuestro país. Así, escribes tu compromiso, qué cosa vas a hacer o qué cosa va a hacer tu familia si es que tu manifiesto es familiar. Muy bien, entonces tiene que ser un lenguaje sencillo, ¿ya? Y acá empieza ya la planificación de ya aprendiste en toda la parte anterior, has aprendido cómo es un manifiesto, lo has leído, has identificado su estructura. Entonces acá vas a escribir. Y antes de escribir siempre planificas, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo harás solo o con tu familia? ¿A quiénes está dirigido lo que vas a escribir? ¿Qué tipo de información vas a revisar? ¿Has pensado cómo difundir ese manifiesto? A lo mejor una vez terminado, ¿dónde lo vas a colocar? ¿Dónde lo vas a ubicar? Para que el resto lo lea. Luego, ¿qué vas a hacer? Luego vas a organiza tu información. Debes haber leído el tema anterior sobre manifestaciones culturales en el país, o sea, sobre lo que hicimos en personal social, las manifestaciones culturales de tu familia, de la región, del país, todo eso. Debes haber escrito algunas ideas con las que estás de acuerdo, porque eso te va a servir para que lo escribas en tu manifiesto, ¿no? Entonces debes informarte sobre las manifestaciones culturales. Luego acá, ¿qué te sugerimos? Que tengas ideas de estos puntos. Esto ya de estos puntos. Si tú desarrollas estos puntos, vas a tener idea de lo que vas a escribir en tu manifiesto. Acá dice el valor de nuestras manifestaciones culturales en el pasado. Entonces acá tú podrías ampliar eso. Nuestras manifestaciones culturales en el pasado han enriquecido lo que hoy nosotros somos beneficiados con respecto a la gastronomía, con respecto a la diversidad de culturas que hay en nuestro país, respecto a nuestro folclore, que es uno de los 3 países más grandes en el mundo que tienen propio folclore. Entonces así, vas hablando sobre el valor. Luego, ¿qué más debes saber? Cómo se expresan en tu hogar y tu comunidad. Entonces, por ejemplo, acá esto lo hemos hecho también en clase pasada. Decía de que en tu hogar, por ejemplo, en mi hogar, mis padres vienen de diferentes culturas, pero ellos se unieron y respetaron sus costumbres, y nosotros hemos crecido en ese hogar donde había diferentes manifestaciones culturales, y esta expresión cultural ha sido parte de nuestra formación, de nuestra personalidad. Entonces desarrollas esto, y eso, saber sobre estos puntos te va a ayudar a hacer tu manifiesto. ¿Qué más? Acá revisa tu estructura, ¿no?, de los 2 manifiestos anteriores, también tu diseño.
En las hojas que te vamos a dar, tu manifiesto va a ser parecido a un afiche, pero no tan igual porque en el caso de manifiesto hay más textos, hay más escritura. Revisa el ejemplo que te enviamos. Entonces vas a diseñar algo bonito para hacer tu manifiesto. Acá te pide que crees tu diseño, asegura que hay espacio, garantiza un espacio considerable para las declaraciones, o sea, tu posición, ubica dónde colocarás los compromisos, todo eso que está ahí. ¿Ya? Entonces los ejemplos de diseño los vas a ver también en los textos que te vamos a enviar. En realidad no son muy grandes, no vas a hacer un manifiesto extenso como los ejemplos, sino va a ser en una hoja nada más y viendo un diseño. Una vez que has hecho eso, cuida que esté bien ordenado, los espacios, la estética, el diseño, bien organizado, bien presentadito, así como un afiche. ¿Ya? Entonces luego ya te reúnes con tu familia, hablas sobre si están de acuerdo o no con lo que tú has hecho, muéstrales tu diseño, coméntales sobre la actividad que has aprendido y todo lo demás. Luego reflexiona sobre lo que has aprendido, esto que lo haces a diario, y eso es todo. ¿Bien? Entonces es un poquito extenso, más es extenso la lectura, pero ya te vas a ir acostumbrando. Muy bien, los trabajos los organizas en tu cuaderno y en tu portafolio. Cualquier pregunta, el WhatsApp. Ya, eso es todo. Muchas gracias.